Amanecimos ya con esta noticia de que Genaro García Luna estaba en la cárcel. Bueno, ya llevaba 5 años en la cárcel, pero ya con una sentencia el día de ayer, y después de haber estado 5 años ya en prisión, quien fuera el secretario de Seguridad en uno de los periodos más violentos en la historia del país, Genaro García Luna, fue sentenciado a 38 años de prisión por 5 cargos vinculados con el crimen organizado y el tráfico de drogas. García Luna, quien era la mano derecha de Felipe Calderón y quien encabezó la guerra contra el narcotráfico, o la supuesta guerra contra el narcotráfico, fue declarado culpable por, primero, conspiración para la distribución internacional de cocaína. Segundo, conspiración para la distribución y posesión de cocaína con intención de distribuirla. Tercero, con la conspiración para la importación de cocaína. Cuarto, participar en la dirección de una empresa criminal continua. Y 5, dar un falso testimonio a las autoridades estadounidenses horas antes de que se llevara el juicio, este juicio final del superpolicía de Calderón. El exsecretario pidió clemencia al juez Brian Cogan de Nueva York, quien al dictar sentencia lo acusó de sumarse a las filas del narcotráfico y apoyar de forma contundente al cártel de Sinaloa, por lo que lo acusó de tener la misma conducta que el Chapo Guzmán, aseguró el juez Brian Cogan, quien le dijo que podrá vestirse, que la mona, aunque se vista de seda, no dejará de ser mona. Lo mismo le dijo que aunque se vista de traje, aunque tenga una apariencia, una vida exitosa, pues es igual que el Chapo Guzmán, que era un narcotraficante. Por eso, durante la mañanera del pueblo de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum no se guardó nada y reiteró lo que todos ya sabíamos, pero que muchos decidieron ignorar y callar: que la guerra contra el narcotráfico que inició Felipe Calderón, que declaró Felipe Calderón, fue una farsa encabezada por un narcotraficante que el mismo expresidente designó. Además, la presidenta recordó que fue el Poder Judicial quien también ordenó que las cuentas bancarias de la esposa de Genaro García Luna fueran desbloqueadas, orden que fue emitida durante el juicio del exsecretario. No se nos olvide que aquí en México el Poder Judicial ordena desbloquear cuentas bancarias de la esposa de García Luna. No se nos olvide tampoco que aquí el presidente López Obrador todavía la última semana de septiembre hizo una serie de declaraciones sobre este tema y entre otras dijo dónde están los recursos, porque si son de procedencia ilícita, ¿cómo es posible que se sigan utilizando libremente? La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la sentencia a Genaro García Luna muestra la decadencia y degradación del gobierno de Felipe Calderón, situación que siguió en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que acabó hasta que llegó la Cuarta Transformación. La presidenta también cuestionó la propia decisión de Felipe Calderón de hacer una guerra en territorio mexicano y poner al frente a un narcotraficante del que no se dio cuenta, supuestamente, durante 6 años de sus nexos con el narcotráfico. Pero habla de la decadencia, de la degradación del sexenio de Calderón. Y después siguió, hasta que llegó la Cuarta Transformación. ¿Cómo es posible que al frente de una guerra declarada, primero, cómo declara una guerra en su propio país? Guerra quiere decir permiso para matar, bajo condiciones de excepción, y pone al frente de esa guerra a alguien que ahora resulta que durante 6 años no se dio cuenta. No conforme con todo lo sucedido en su gobierno y aún menos con el resultado del juicio en contra de su mano derecha, Felipe Calderón declaró en la red social X que enfrentó al crimen organizado, que fue una decisión difícil, pero que la volvería a hacer aunque su política de seguridad tuvo errores, lo que reconoce Felipe Calderón. También el expresidente aseguró que nunca tuvo evidencia verificable de que se involucrara a su secretario con actividades ilegales. Frente a esto, la presidenta también cuestionó que Calderón durante 6 años fue incapaz de darse cuenta de que su secretario estaba coludido, al menos con el cártel de Sinaloa. También reiteró que al pueblo de México no se le puede olvidar lo acontecido durante ese sexenio y además declaró que durante su gobierno, durante la actual administración, la guerra contra el narcotráfico no regresará. El verdadero enemigo de nuestro país es el crimen organizado que secuestra, extorsiona, mata ciudadanos, etcétera. Adelante. Mi política de seguridad tuvo aciertos y errores. Bueno, un pequeño error puso al frente de esa política de seguridad a un narcotraficante. Enfrentamos un enemigo poderoso que busca la captura del Estado, etcétera, etcétera. Adelante.
Nunca tuve evidencia verificable que lo involucraba con actividades ilícitas. No he tenido acceso a las evidencias ni a los testimonios que se presentaron en el juicio. Bueno, perdón, ¿cuánto lleva el juicio? Hasta ahora que hay sentencia, entonces hay una declaración. Soy partidario de quien infrinja la ley y debe asumir las consecuencias. Adelante. Todo un equipo de gobierno, pues sí, es lo que estamos haciendo, nada más que ni vamos a regresar a la guerra contra el narco y tenemos la certeza de que tenemos un equipo honesto al frente de la política de seguridad. Y bueno, tras darse a conocer esta sentencia que le dieron a García Luna, hubo de todo tipo de reacciones, incluidas las del expresidente Felipe Calderón, las del dirigente de Acción Nacional, Marco Cortés, quien le respondió también a Felipe Calderón y le reclamó que debe dar una explicación por este caso de García Luna y debería de pedir una disculpa pública a México y a los panistas. Escuchemos a Marco Cortés. El expresidente no debería hacerse el indignado. Al contrario, los indignados somos los mexicanos, los indignados somos los panistas. México y el PAN merecen una puntual explicación. Ahora resulta que el indignado es el expresidente. No, al contrario. Los indignados somos los mexicanos. Los indignados somos los panistas. Y lo correcto, lo que debería hacer es dar una puntual explicación y pedir disculpas. Bueno, Marco Cortés, estas declaraciones también en el contexto de que se busca la sucesión al interior del partido Acción Nacional, asegura que el expresidente debe de pedir disculpas a los mexicanos y a los panistas que también fueron engañados. El excandidato presidencial Ricardo Anaya tampoco se guardó nada y se deslindó de las acciones de Genaro García Luna en el Pleno del Senado el día de ayer. Capacidad de síntesis. Bueno, primero creo que no es buena costumbre ignorar al elefante en medio de la sala. Yo nunca voy a defender lo indefendible y estoy en una posición en la que sostengo que sí es una vergüenza lo que sucedió con García Luna y es correcto que el que la hizo la pague. Dicho lo anterior, respecto del dictamen. Me encanta la veleta de Ricardo Anaya. Obviamente no va a decir que lo que pasó con Genaro García Luna es bueno, o sea, nada más va para donde va la corriente, hace su declaración que parezca medio lúcida y de eso va viviendo Ricardo Anaya en sus declaraciones en el Senado. Pero bueno, si Felipe Calderón insiste en que nunca supo nada, que nadie le dijo nada y que no tuvo pruebas verificables, es necesario refrescarle la memoria y recordarle todas las ocasiones que hubo denuncias públicas contra García Luna y él nunca quiso escuchar. Sin ir más lejos, el hoy presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció a García Luna de frente y de forma pública en la Cámara de Diputados entre 2009 y 2012, cada vez que el entonces secretario de Seguridad de Calderón fue a comparecer al Congreso. Es usted un cobarde. Si algún compañero, le repito que es un asesino. Si algún compañero, por favor, compañeros legisladores, ha finalizado la comparecencia. Para que usted termine en la cárcel, donde debe estar. Puedo subir a tribuna a sostener que García Luna es un asesino y se lo estoy diciendo en su cara si es que no hay ningún acto de cobardía. Se lo sostengo con elementos, con pruebas y con argumentos y se lo estoy diciendo de frente. No hay ningún acto de cobardía. Tengo una larga lista de funcionarios que trabajan con usted y que están vinculados o señalados de vínculos con la delincuencia organizada. Porque además de los asuntos de corrupción que sí tiene que aclarar, están todos los ilícitos que estamos señalando, las violaciones sistemáticas a derechos humanos, los civiles asesinados en retenes militares y policíacos, las ejecuciones, las detenciones sin orden judicial, los allanamientos, el clima de terror que han venido imponiendo en el país para desviar la atención de los problemas económicos, políticos y sociales fundamentales que hay en nuestra sociedad. He decidido acudir a la Procuraduría General de la República a denunciarlo penalmente. No, 2010, 2011, 2012, los 3 años que compareció, ahí están los videos en YouTube, que son 14 años. Casi 14 años, muy fuerte. Y bueno,
Ya solo falta Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Pero no fue solamente Fernández Noroña, también hubo quienes dentro del mismo panismo también advirtieron a Calderón de las actividades de García Luna y que Felipe Calderón decidió ignorar. Por ejemplo, Manuel Espino denunció en sus redes sociales que él le informó a Felipe Calderón de los nexos de García Luna con el narcotráfico, pero que el expresidente panista prefirió ignorar. Incluso personas dentro de la propia Policía Federal denunciaron a García Luna con Felipe Calderón y prefirió no escuchar. Es el caso de Javier Herrera Valles, quien fue coordinador de seguridad regional de la Policía Federal Preventiva, denunció a García Luna y fue preso por osar denunciar al entonces superpolicía. El general en retiro, Tomás Ángeles Daguaré, también advirtió a Felipe Calderón de García Luna en 2007 y no fue escuchado. Y bueno, tampoco olvidar que antes de que fuera su mano derecha, Felipe Calderón conocía los casos públicos de los escándalos de García Luna, como la protección a la supuesta banda de secuestradores llamada Los Zodiaco o la fabricación del caso de Florence Cassé, con denuncias de tortura por parte de los subordinados directos de García Luna en 2005. Y bueno, también destacar que se mantiene esta defensa en los medios de comunicación privados sobre García Luna. Todavía hay algunos comentaristas que aseguran que no se encontró ninguna prueba en contra de García Luna y que fue sentenciado sin pruebas, lo cual es completamente falso. Hay que recordar que todos los testimonios utilizados en el juicio contra Genaro García Luna en febrero de 2023 pasaron por todo un proceso judicial que los conforma estos testimonios como pruebas. Fueron verificados por las agencias de Estados Unidos, fueron verificados por las fiscalías, por la Fiscalía General de Estados Unidos y fue verificado por el mismo juez Brian Cogan, quien las aceptó como pruebas. Entonces, cualquier persona que diga que Genaro García Luna fue sentenciado sin prueba está mintiendo. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.